es por fe en ti, que el nuevo nacimiento, que el cambio de nuestro corazón, nuestra mente, esa transformación que solo tú puedes hacer, Señor, se da cuando en fe acudimos a ti, Señor, cuando reconocemos que tú eres el único, el todopoderoso, cuando tu Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Señor, que podamos entender eso y más que un esfuerzo, Señor, por cumplir ciertos requisitos, sea una relación personal contigo donde dejamos que tú obres, Dios, y obedecemos a tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, te pedimos que en medio de la congregación, en medio de nuestra reunión, Señor, también podamos experimentar, Señor, de tu presencia, Dios. Reconocer que tú te mueves en medio de tu pueblo, que seas tú sanándonos también, Señor, si alguno tiene alguna dolencia física, si hay alguna persona, Dios, que ha llegado a este lugar, a este momento, confundido, aturdido por el día a día, Señor, sin saber qué decisiones tomar, Padre, que tu Espíritu Santo esté hablando, Señor, y consolando cada corazón, Padre, de los que estamos acá. Te pedimos por los que nos escuchan también por internet, Dios, que tú los bendigas, tú los guardes en los lugares donde están, bien sea en Cartago, en Estados Unidos, donde estén, Señor, que tu Espíritu Santo esté ayudándoles, Dios. Te damos muchas gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenido una vez más y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas y estamos en el capítulo 1. El día de hoy vamos a estar avanzando en el capítulo 1 del versículo 10 al 24. Recuerden que el tema como tal de la serie y de lo que podemos ver en la carta, en la motivación que Pablo tiene para escribirla, es hablar acerca de la libertad cristiana, la libertad en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere mostrar ahí. Quiero recordar que en el capítulo, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, pero quiero recordarles que en el capítulo 1 y 2 es una sección muy personal del apóstol Pablo, donde él saluda a los Gálatas, pero también vemos que se presenta defendiendo su ministerio, su mensaje. Es algo muy personal, estos dos capítulos, y lo va a hacer, va a ser una presentación personal, porque los judaizantes estaban hablando mal de él. Sí, vamos a deducir por varias cosas que Pablo va a decir, lo que probablemente decían de él, y es que era un falso profeta, era un falso apóstol, que los apóstoles de verdad estaban en Jerusalén, algo como eso. Y Pablo escribe parte de algunas líneas de esta carta, sobre todo esos dos capítulos, para defender su testimonio, pero su mensaje también. Y los judaizantes estaban acostumbrados, cuando alguien se estaba levantando a predicar, no solo hablar mal del evangelio, sino hablar del mensajero. Claro, si lograban que las personas vieran mal al mensajero, al que estaba predicando de Jesús, pues podían ellos dudar del mensaje que estaba llevando. Entonces, del versículo 10 al 24, Pablo defiende su mensaje, el mensaje del evangelio que está predicando y su ministerio. Ese tema en realidad va hasta el capítulo 2 al final, pero no, por cuestión de tiempo que no creo que vaya a alcanzar, lo dividí y vamos a ver esa primera parte. Entonces, quiero recordar algo. Los judaizantes eran judíos, personas que también había prosélitos, ¿sí? no judíos que estaban practicando la religión, de ahí del pueblo de Israel, y ellos estaban celosos de la ley, ellos no aceptaban que la salvación fuera solo por fe. Después de eso, de un tiempo después de que Jesús aparece en la escena, ellos no lo aceptaban como el Hijo de Dios, ¿sí? Para el pensamiento judío, no era aceptable que Dios tuviera hijos, ¿sí? Hay un himno que ellos tienen que se llama el Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces para el pueblo de Israel, para los judíos, era inaceptable aceptar a alguien como el Hijo de Dios. Que Jesús viene, se presenta a ellos y dice que es el Hijo de Dios, dice que es el Mesías, y ya por allá más adelante Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre, el Padre y yo somos uno. O sea, eso para los judíos era inaceptable. Ahorita, después de que Jesús muere, se levanta este grupo de personas
que afirman que Jesús es el Señor, es el Salvador. Entonces, claro, al no aceptar a Jesús, pues menos iban a aceptar un nuevo movimiento que se levantara en su ciudad, en su pueblo, y que se empezara a expandir. Entonces empiezan a predicar en contra de Jesús, a hablar mal de Jesús, a mezclar la fe de Jesús y a hablar mal de los que predicaban de Cristo. Y ese pensamiento está hasta el día de hoy. Muchos no aceptan que Jesús es Dios, que es el Salvador, sino que dicen otras cosas. Entonces, ese era el contexto por el cual Pablo escribe esta carta. Y vamos a ver que Pablo se va a defender a sí mismo, pero lo va a hacer de una manera muy sabia, lo va a hacer con evidencias, lo va a hacer con hechos. Y Pablo va a defender su ministerio y su mensaje. En el versículo 10, lo que vemos de cómo Pablo va a defender el mensaje que él predicaba, es mostrándole que él no predicaba un mensaje para agradar a los hombres, sino que Pablo llevaba un mensaje que provenía de Dios. O sea, Pablo no se había inventado un evangelio, Pablo no estaba buscando adeptos para sí mismos, sino que el mensaje que él predicaba venía directamente de Dios. Entonces recuerden, Pablo va a defenderse de estos religiosos. Y dice en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesús, no sería siervo de Cristo. Entonces, los judaizantes estaban hablando mal de Pablo, del cristianismo, de Jesús mismo, pero Pablo, con un par de preguntas, va de alguna manera a poner a pensar a los gálatas. Recuerden que los gálatas eran en ese momento estaban como en el medio de esa confrontación de los judíos con la predicación de Pablo. Pablo había pasado por ahí un tiempo antes, después vienen los judaizantes y empiezan a hablar mal del evangelio, y ahorita ellos se encuentran en medio de toda esa mezcla de pensamientos y están dudando. Los gálatas no son judíos, son gentiles, que venían de otros pensamientos paganos bien extraños. Entonces Pablo les dice a ellos, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Con esa pregunta y con la que está ahí, o trato de agradar a los hombres. Pablo quiere llevar a los gálatas a que reflexionen en el mensaje que él les ha dado. Pablo quiere que los gálatas reflexionen en si cuando Pablo predicaba, buscaba Pablo formar una religión para él o efectivamente estaba hablando de Dios. Entonces, eso nos pone a pensar también de alguna manera, a notar cómo los judaizantes estaban hablando mal de él. No dice las palabras ahí, pero con lo que Pablo quiere dar a entender ahí, los judaizantes estaban dando a entender que el mensaje que Pablo estaba predicando era un mensaje personal, que tal vez él estaba promoviendo una falsa religión y estaba promoviéndose incluso a sí mismo, buscando que las personas siguieran al mismo Pablo. Ellos pensaban que Pablo quería formar su nueva secta y su nueva religión basado en Jesús, pero Pablo no estaba improvisando un mensaje. El mensaje de Pablo venía de Dios. El mensaje de Pablo hacía referencia a la vida eterna en Cristo Jesús, al perdón de pecados para todos, judíos y no judíos, en Cristo Jesús. Y Pablo, o sea, va a ser muy sabio cómo defiende su ministerio. Y si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y yo cómo sé que lo que usted cree acerca de Jesús es verdad? No, es que la Biblia dice, no, pero es que la Biblia la escribieron hombres. O sea, a veces uno empieza a hablar y empiezan a refutarle y uno queda, uno como que más bien a veces queda con las ganas de decirle, ve, perdóname, no crea lo que yo le dije, A veces queda uno así como entre la espada y la pared, con ciertas doctrinas, con ciertos pensamientos, pero Pablo dice, miren, yo no busco agradar a ningún hombre. El mensaje que yo traigo viene directamente de Dios, es lo que Pablo está diciendo. Miren, algo similar está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, donde Pablo deja claro a los corintios cuando les escribe que él no se predica a sí mismo, que él no está inventando un mensaje para que lo sigan a él o a algún hombre por ahí bonachón,
sino que Pablo ha predicado acerca de Jesús y lo ha hecho con poder, con manifestación espiritual real. Dice en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. A diferencia de los judaizantes que iban con vestiduras raras, con prácticas raras, con palabras tal vez muy elaboradas y un discurso impresionante, Pablo cuando predicaba no iba de esa manera. Sí, y una vez se imagina a Pablo como todo un poeta por ahí, parado en un parque y con un sombrerito y unos zapatos enroscados en la punta así, predicando. No, Pablo predicaba de una manera sencilla para que las personas entendieran el evangelio. Y dice ahí: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo cuando iba a predicar, pues se cuidaba de lo que iba a decir y como vemos ahí, buscaba que el centro fuera Jesús. O sea, Pablo para nada quería que cuando él enseñara, la gente después dijera: no, yo soy de Pablo, yo quiero seguir a Pablo. Pablo no le interesaba nada de eso, a diferencia de los judaizantes. Dice: y ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo no iba mostrando un discurso súper elaborado, sino lleno del Espíritu Santo. O sea, a él le importaba, era que cuando estaba dando su mensaje acerca de Jesús, fuera Dios hablando a través de él. Jamás pensaba Pablo formar una nueva religión. Jamás quería presentarse así como un súper erudito. Uno a veces se lo imagina de esa manera, por el concepto que tenemos nosotros de quién puede ser el apóstol Pablo, ¿sí? A veces ya no se habla como de Trinidad, sino de cuatro. Padre, Hijo, Espíritu Santo y el apóstol Pablo. No, eso no es así. Pablo era un hombre igual a nosotros, pero que era apasionado por predicar el evangelio y hacerlo de una manera clara, sencilla, para que todos entendieran. Ahora, si alguien quería cuestionar la doctrina que Pablo llevaba, estaba preparado para responder con mucha sabiduría y conocimiento. Eso sí lo podía hacer. Volviendo a Gálatas, con más argumentos Pablo podía tratar con los judaizantes. Y la razón la vamos a saber más adelante, porque Pablo era judaizante. Pablo fue judaizante, ¿sí? A veces tenemos confrontación, por ejemplo, con un testigo de Jehová o alguien que es mormón y bueno, uno puede refutar desde la palabra de Dios, pero nadie más lo podría hacer con más calidad que ha sido tal vez mormón y conoce ahora a Jesús. O sea, él sabe, conoce qué le enseñaban y todo eso y lo que la palabra de Dios dice. Algo así sucedía con Pablo, con los judaizantes. Él fue celoso, mucho más que otras personas. Entonces Pablo está defendiendo el error que los judaizantes querían colocar en la mente de los gálatas, diciéndoles: yo no predico un mensaje nacido de fuente humana. El mensaje que yo llevo es de Dios, pero aparte de eso, no me interesa en lo más mínimo que cuando yo predique ustedes me sigan a mí. O sea, a mí no me interesa eso. Me interesa es que ustedes crean en el Señor. No busco agradar ni ganarme el reconocimiento de los hombres. No busco jamás eso. Bueno, y ese también es un consejo para los que tenemos la oportunidad de enseñar. Y es enseñar, pero de tal manera que no busquemos que seamos nosotros los exaltados. Porque a veces pasa así. ¿Sí? Tal maestro. No, o sea, si alguien aprende, gloria a Dios, pero que jamás seamos nosotros: sí, es que yo 4 años en la San Marino, 6 semestres en tal. No, nada de eso. O sea, que sea la gracia del Señor, obviamente. Por otro lado, Pablo dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesús. Esto es un juego de palabras que los gálatas, cuando estaban leyendo su carta, sabían lo que Pablo estaba diciendo. A nosotros nos queda difícil. ¿Por qué Pablo dice que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesús? Pablo está refutando a los judaizantes. Cuando Pablo era judaizante,
él agradaba a los líderes del judaísmo. Él aprendió a los pies de Gamaliel, era un hombre que era fariseo, judío, celoso de la ley, y en ese momento lo que Pablo buscaba cuando practicaba el judaísmo era sobresalir por encima de todos los demás. Buscaba agradar y ganar el favor de los demás. Pero Pablo ahorita como creyente y predicando el evangelio de Jesucristo, no quiere hacer lo mismo que hacía antes, sino que busca agradar a Dios. Pablo logró ganarse una buena reputación en el pueblo de Israel como judaizante. Pero luego que cree en Jesús, su reputación va al piso y ellos empiezan a hablar mal de él, porque Pablo se cree históricamente que cuando muriera Gamaliel, aparte de que habían otros buenos maestros, Pablo iba a ser una de esas personas que iba a ser relevante en la enseñanza de la ley y estas cosas. Pero Pablo dice, miren, ahora yo no busco agradar a nadie, el favor de los hombres, busco agradar a Dios. Eso es muy importante. Y a veces uno lee y desconoce el trasfondo de lo que Pablo está diciendo. O sea, él fue celoso, ¿sí? Es como si hoy día ocurriera algo como que fui sacerdote y quería ser papa, pero me enteré, Jesús vino a mí, abrió mis ojos, y lo que menos quiero hacer ahorita es ser un papa. Pero quiero que ustedes conozcan la verdad y no que me sigan a mí. Algo como eso estaba sucediendo. Entonces Pablo no buscaba agradar a los hombres y dice que si lo haría, no sería siervo de Cristo. La palabra siervo que está ahí, en realidad en el hebreo, en el griego más bien, es esclavo. Y la palabra esclavo que Pablo usa específicamente ahí en ese pasaje, hace referencia a un esclavo que ha dado su voluntad, no vendido, regalado. Su voluntad, ha cedido su voluntad a un amo. Entonces Pablo, cuando estaba en el judaísmo como fariseo, su voluntad estaba dada a esa religión. Él lo reconoce. Pero ahora su voluntad no estaba dada a ninguna religión, sino que estaba dada a Cristo Jesús. Y Pablo dice que si él predicara un mensaje con la intención de agradar y llamar la atención de los hombres, su voluntad no sería de Cristo, sino de los hombres. Y eso es una gran verdad. Pablo nos enseña que el creyente entonces, el que dice que es un siervo de Jesús, no se pertenece a sí mismo, sino que se pertenece a alguien más, a Cristo. Y de este pensamiento abunda mucho en el cristianismo de hoy, pero en el trasfondo del concepto carece el cristianismo de hoy de eso. Nos saludamos, siervo, ¿sí? Y nos llamamos siervazo, siervo, ¿cómo vamos? Siervo. Pero cuando uno examina su propia vida, cuando uno examina la vida de los demás, no para condenar, uno ve que a veces no nos comportamos como siervo de Jesucristo, ni los demás se comportan como siervo de Jesucristo, sino siervo de uno mismo o de otra persona. O sea, un siervo de Cristo es alguien que ha cedido su voluntad a Cristo. Ya, yo no me pertenezco. O sea, aquí está toda mi voluntad. Eso incluye sueños, todo lo que es el ser, todo, sus metas, todo. Entonces, si alguien dice, bueno, yo soy siervo de Jesús, pero lo que está haciendo, lo que se está enfocando en su vida, en su plan de vida, no ha sido determinado por su amo que es Cristo, pues es un mal siervo de Jesucristo. Somos malos siervos de Jesucristo. Y Pablo reconoce eso. Y históricamente en el libro de Hechos, cuando uno examina la vida de Pablo, efectivamente Pablo renunció a él mismo. Ahora era humano, olía feo si no se bañaba, pensaba mal, reaccionaba fuerte, claro, lo vemos en la Biblia. Ahora, en la Biblia no vemos que no se bañaba, no, es un pensamiento humano, ahí no dice eso, pero supongo que si no se bañaba mucho tiempo, pues iba a oler feo como todos los seres humanos, era un hombre. Pero sí, puedo ver en la vida de Pablo que a pesar de sí mismo, su voluntad estaba cedida a Jesús, Entonces, como siervo de Jesús, usando esa expresión para nosotros hoy día, de verdad podemos decir, no, yo soy un siervo de Jesucristo, somos siervos de Jesús. O podríamos decir, estoy buscando de Dios. O sea, si somos siervos de Jesús, si hemos nacido por la fe en Jesús de nuevo, la idea es que mi voluntad esté entregada a Él.
y sea Él el que la determine. El problema con eso es que nosotros tenemos nuestros propios planes y estamos dispuestos a entregar unos al Señor, pero otros no. Si el dinero lo manejo yo, usted maneje mis domingos y los miércoles, maneje mi vida cuando tengo una enfermedad, pero esto lo manejo yo. Entonces no somos siervos buenos, porque no hemos dado al Señor toda la voluntad. Eso es ser un siervo de Jesús. Ahora el Señor nos conoce, pero hay que responder a esto, escucharlo muy bien. Entonces Pablo está defendiendo su testimonio frente a estos judaizantes, aclarando que el mensaje que él predicaba no era un mensaje que él se hubiera inventado, sino un mensaje que provenía directamente de Dios. A continuación, en el versículo 11 y 12, está la evidencia de que el mensaje que Pablo predicaba era un mensaje que provenía directamente de Dios. Dice en el versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sí, algunos hoy día dicen, no, es que el Señor me reveló esto. Y cuando uno compara con lo que ha sido revelado en la Biblia, va en contra, entonces no es así. Y ahorita vamos a explicar cómo Pablo recibió una revelación que fue la del Evangelio de Jesucristo. Pero antes de eso, quiero que ustedes me acompañen a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Y escuchemos una advertencia de cómo en la actualidad, y hasta que el Señor venga por su iglesia, hay que tener cuidado con el mensaje que se escucha y se dice. Quiero hacer como leer ese pasaje para eso. Segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Y esto lo escribió Pablo hace como 2000 años, más o menos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, Pablo estaba haciendo una advertencia muy clara hace mucho tiempo, y es que iba a llegar un tiempo donde la sana doctrina no va a ser el común denominador, sino que van a haber maestros enseñando mal y personas que quieren esas malas enseñanzas. Y muchas veces uno puede escuchar personas adulando a ciertos maestros, y cuando uno va a ver el mensaje, pura basura. ¿Sí? O sea, Dios te hizo para que tú seas rico, para que no sufras. Si quieres adorar a Dios de verdad, tienes que circuncidarte. O sea, son fábulas, son cuentos, son tradiciones y son mezclas de muchos pensamientos. Entonces, es una advertencia. Ya estaba Pablo con los Gálatas aproximadamente en los primeros 70 años del cristianismo. Ya Pablo estaba haciendo una advertencia como esas. ¿Qué más se puede esperar ahora? Bueno, volviendo a Gálatas, Pablo entonces va a mostrar que su mensaje no provenía del hombre, sino de Cristo. ¿Cómo así que Pablo recibió un mensaje y una revelación de Jesucristo? ¿Cómo así que Pablo recibió el mensaje de Jesucristo? Bueno, pues el relato lo tenemos en Hechos, el capítulo 9. Así que vamos ahí a Hechos. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? ¿Será que Pablo se fue a una montaña, hizo cierta postura y cierta meditación para recibir el Evangelio? ¿Será que Pablo estudió en una academia donde entendió el mensaje de Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Pablo para que pudiera entender esa revelación del Evangelio? Vamos a leer el capítulo 9, del versículo 1 al 19 del libro de Hechos. Entonces, el contexto de Hechos 9, ¿cuál es? Bueno, viene de Hechos 8. Hechos 8 muestra que Pablo estaba persiguiendo la iglesia, ¿sí? Estaba asolando la iglesia y a todos los que dijeran ser cristianos los estaba persiguiendo. Ha muerto Esteban también y él consentía en esa muerte, estaba en lo que él quería, defendiendo en ese momento el judaísmo. Ese es el contexto de Pablo.
Entonces, en Hechos 9 dice, Saulo, que es el mismo Pablo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo, dice ahí, quedaron atónitos, oyendo la verdad, pero no viendo nada. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. La expresión cuando, de pronto, si ustedes pueden buscar un diccionario para leer del griego al español, o sea, no suena como está aquí. O sea, Ananías está diciendo, uy, Señor, pero no era que me va a matar, o sea, y como que, y no hay alguien más que pueda hacer ese favor, o sea, tengo que ser yo el que va a ir ahí. O sea, algo así es lo que está pasando ahí. Dice en el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, en ese momento ya todos sabían que Pablo iba a acabar con los cristianos. Ese era el contexto. Y dice, y el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. O sea, el Señor hizo una obra en él, hermano Saulo. O sea, yo me imagino a Ananías ahí como que, Saulo, no me vas a matar, ¿no? O sea, hey. Algo así estaba pasando. Y dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, o sea, el que se apareció fue Jesús literalmente a él. Eso no es, algunos creen que eso no sucedió de verdad lo que está pasando en Pablo. O sea, sucedió de verdad y Jesús mismo fue a él. Dice que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero ¿por qué quería leer esto? Porque Pablo dice ahí que él predicaba un evangelio que no fue aprendido por hombre, sino por revelación directa de Jesús. Esta expresión en el griego lo que muestra es eso, que Jesús mismo le dijo a Pablo cuál era el mensaje, cómo se lo dio a entender de manera personal. Sí, Pablo no fue cristiano o no escuchó el evangelio en una campaña en las canchas panamericanas con un concierto ahí, Cristo te ama y levanta tus manos. No, Pablo no vivió eso. Él mismo, Jesús se le acercó y entendió el evangelio. ¿Cómo es que Pablo dice que no lo recibió de hombre sino por Jesús? En ese encuentro, en ese camino, en ese momento, Pablo entendió el mensaje de Jesucristo. Vio a Jesús. Bueno, no sabemos pues cómo, bueno, vio la luz que salió ahí y escuchó la voz del Señor. Y miren el cambio del apóstol Pablo, que sí, por cuestiones del castellano no lo entendemos a veces muy bien. En el versículo 5, ahí en Hechos, Pablo pregunta, ¿quién eres Señor? Ahora, la palabra del Señor que está ahí, en el griego hace referencia a una persona, o sea, decirle a alguien no Señor en el sentido de Dios, sino como de alguien respetable.
o sea, ¿usted quién es? No, bien pueda, pase, llegó el alcalde, señor alcalde, bien pueda, siéntese aquí. Juan Carlos Malfari se mueve porque ahí se va a sentar el alcalde. Algo así, ¿sí? Reconocer a alguien como superior, pero una persona humana. Eso está en el versículo 5. Pero ya en el versículo 6, cuando dice él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La palabra es Kyrios. Y ahí sí hace referencia a alguien superior en todo el sentido de la palabra. Desde un versículo a otro, uno puede ver el cambio en el corazón de Pablo. Primero dice, bueno, ¿y usted quién es? Algo así. Pero ya después, cuando el Señor le habla, Pablo reconoce que es nada más y nada menos que el Señor. O sea, en ese versículo nomás pasa eso. Y la expresión, ¿qué quieres que yo haga? Hace referencia a algo que Pablo entendió en su corazón, de que al que estaba persiguiendo era Jesús del que él mal hablaba. O sea, en esos dos versículos está pasando eso, ¿sí? Nosotros pasamos de largo, pero no sabemos cómo fue en el momento y cómo fue cuando Pablo estuvo ahí. Pero eso sucedió ahí. Entonces, parte de lo que Pablo está diciendo acá es que el evangelio, el mensaje que él predica, lo entendió y no como en una campaña, como si lo hubieran hecho los hombres, como si hubiera venido Pedro más bien a decirle, Pablo, Cristo te ama, quiere lo mejor para tu vida, que es un mensaje liviano para el día de Cristo, quiere lo mejor para ti. No, eso no pasó. Jesús mismo vino y se acercó y le mostró cuál era la verdad. Entonces Pablo se levanta y hay varias cosas que dan la evidencia de que efectivamente Pablo entendió el evangelio y quién le estaba hablando. Primero, cuando Pablo cae en tierra y dice ahí, ¿qué quieres que yo haga? Está creyendo en Jesús. Cuando él dice, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento, Pablo no hizo curso para ser misionero, no fue a ningún instituto, no hizo nada. En ese momento, Pablo entendió la magnitud de lo que estaba sucediendo y la persona que se estaba acercando a él. Y entendió a tal punto el evangelio que lo único que él dice es, Señor, o sea, ¿qué quieres que yo haga? O sea, haz con mi vida lo que tú quieras. A partir de este momento, o sea, soy tuyo. O sea, Pablo no le está diciendo, venga, es que yo tengo esposa, tengo hijos, tengo allá un negocio, venga, comemos eso, porque pues yo quiero ir a organizar el asunto. No, Pablo, o sea, mire lo que está pasando. Pablo jamás iba a ser el mismo. Y esa expresión muestra que Pablo creyó en Jesús. En ese momento, su corazón, su voluntad fue entregada a Jesús porque creía en Él en ese momento. Aparte de eso, en el versículo 17 y 19, cuando Ananías ora por él, dice que fue bautizado. Y hace una referencia a que Pablo recibió por fe el Espíritu de Dios en él. O sea, el mensaje de Pablo provenía directamente de Dios y aparte de eso, en su encuentro, el Espíritu de Dios empezó a operar en él. Y hay evidencias que la vamos a ver ahí mismo, de que el mensaje de Pablo era el mensaje verdadero. Otra evidencia, dice en el versículo 20, que no lo leímos ahorita, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso que está ahí es fuerte para los judíos. O sea, que alguien dijera Jesús es el Hijo de Dios era una ofensa. Porque recuerden, el pensamiento judío, basado en la teología y monoteísmo del Antiguo Testamento, impedía para muchos creer que Dios el Creador tuviera hijos. Ellos sí aceptaban que Dios iba a enviar un profeta, un Mesías, un enviado, alguien que iba a proclamar sus buenas nuevas. Ellos lo aceptaban y podían haber aceptado a Jesús como el Mesías, pero aceptarlo como hijo. Y cuando dice que es el Hijo de Dios, está diciendo que es la misma sustancia del Eterno y del Creador. O sea, para los judíos era algo difícil de entender, porque para ellos era un monoteísmo absoluto sin Trinidad. ¿Sí? Ellos ignoraban, y hasta el día de hoy, ¿sí? Ignoran, por ejemplo, Génesis 1.1, Génesis 1.26, donde dice, y Dios, ¿sí? y en el principio creó Dios las cosas. La palabra de Dios ahí en Génesis 1.1, en el idioma hebreo es plural. Entonces, para los judíos no es que Dios sea Trinidad, esa pluralidad no es ahí, sino que Dios desciende
y siendo creador, tiene la capacidad de venir y hablar. Pero no que son tres personas distintas, la misma sustancia, un solo Dios. No lo entienden de esa manera. Entonces, cuando Pablo empieza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, se mete en serios problemas. O sea, los judíos tampoco aceptan, por ejemplo, la Trinidad en el pasaje donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Sino que está diciendo Dios, voy a hacer al hombre a mi semejanza y va a tener varios atributos como de Dios, pero no está hablando la Trinidad, no lo aceptan tampoco. Entonces, Pablo empieza ahorita a meterse en problemas. Ya que voy con esto de Hechos 9:20, de que al Pablo entrar de una en las sinagogas a predicar de Cristo y a decir que el Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí notan la diferencia? Decía, predicaba a Cristo y decía que él era el Hijo de Dios, no es el mismo mensaje, o sea, está enlazado. Pero está diciendo Jesús, el nazareno que murió, es el Cristo, es el Mesías. Y no solo es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios. O sea, Pablo de una está llevando ese mensaje y es una evidencia de que entendió eso, siendo que él practicaba el judaísmo. Entonces muestra que él predicaba un mensaje de origen divino y no humano. O sea, Pablo no estaba predicando cualquier cosa, ¿sí? No estaba predicando un mensaje inventado por él. Y por último, otro hecho que Pablo quiere mostrar aquí de que su mensaje era verdadero, está en el versículo 26. Noten lo que pasa en el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Claro. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, del cual había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué está mostrando ese texto de Hechos? Que Pablo fue aceptado por los apóstoles, los que caminaron con Jesús. Y al final ellos dejan que predique y que sea parte de él. Entonces, si Pablo estaba predicando un mensaje distinto, ¿cómo era posible que los 12 apóstoles que caminaron con Jesús lo recibieran en su equipo? No hubiera sido posible. Entonces, el mensaje de Pablo venía del Señor, era un mensaje real. Y Pablo se los está mostrando a los Gálatas. Yo no estoy diciendo mentiras. Del versículo 13 en adelante, Pablo va a demostrar más bien, que su origen, que el testimonio suyo y el mensaje no era humano. Primero, las evidencias. ¿Cómo Pablo demuestra que el mensaje que él llevaba, volviendo a Gálatas, era humano? La demostración, los hechos. Primero, perseguía el cristianismo. O sea, los Gálatas estaban dudando de que Pablo estaba enseñando un mensaje verdadero. Los judaizantes estaban diciendo, Pablo es mentiroso, mira, era judaizante, ahorita quién sabe qué se tomó, qué se fumó y ya está enseñando otra cosa, ese se volvió loco. No, Pablo va a demostrar, para que ellos tengan credibilidad no en él, sino en el mensaje, y no se vuelvan a la ley, que él es un mensajero de Dios. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Entonces Pablo aquí quiere demostrar que su mensaje es real porque antes perseguía a la iglesia. Entonces, ¿cómo alguien que antes estaba dispuesto a matar cristianos, de un día para otro va a decir Cristo es el Salvador? O sea, ¿cómo alguien de la noche a la mañana simplemente va a decir eso? O sea, no cabe en mente humana. Y Pablo, después de perseguir a la iglesia, ahora predica a Jesús. Y noten lo que Pablo dice ahí, ya habéis oído acerca de mi conducta. O sea, los Gálatas podían tener fe de cómo era Pablo antes. O sea, ellos sabían quién era Pablo antes. Y dice que él estaba en otro tiempo en el judaísmo. El judaísmo habla de la religión de ahí del pueblo de Israel, de los judíos, de su ley. Y Pablo, cuando habla de ahí del judaísmo, está hablando de todos esos libros que a través de la historia se empezaron a generar y a tenerlos ahí para practicar su religión, que eran muchos textos. De 10 mandamientos pasaron a 613 mandamientos absurdos. Y Pablo practicaba todo eso.
Y dice que él perseguía sobremanera, o sea, en extremo, a la iglesia de Dios. Entonces Pablo hace una división entre el judaísmo y la iglesia de Dios, los coloca aparte. Una cosa es el judaísmo, los judíos, y otra cosa es la iglesia, los cristianos. Y Pablo antes estaba en este bando, pero ahorita está al otro lado. Entonces es una evidencia de que Pablo predicaba de verdad el evangelio, el único evangelio que puede salvar. Un evangelio y un mensaje que no ha nacido en la iglesia, ¿sí? A veces uno cree, y las personas creen que cuando uno le dice a los demás, crea en Jesús, arrepiéntase de sus pecados, es algo que la iglesia se ha inventado. No, el mensaje del arrepentimiento, de la fe en Jesús, del nuevo nacimiento, de abandonar el pecado, eso viene de Dios. O sea, la iglesia no se ha inventado eso, ninguna iglesia. La iglesia es el conjunto de los creyentes en Cristo y el mensaje proviene de Él mismo. Lo que nosotros predicamos del arrepentimiento no es cansadera nuestra. Sí, a veces la gente cree que cuando hablamos de la Biblia queremos montársela a alguien. Mire, cásese si quiere vivir con alguien, si quiere tener relaciones sexuales con alguien y tener hijos, cásese, no robe más, no diga mentiras. A veces las personas creen que ese mensaje es humano nuestro, que queremos montársela y, bueno, inventarnos una nueva religión donde todos son casados. No, o sea, nosotros no nos inventamos eso. Es el mensaje de la palabra de Dios. Y mucho menos nos vamos a inventar un mensaje para que estén salvos. ¿Cómo una persona puede ser salva? Tiene que arrepentirse de sus pecados y reconocer que Jesús es el Redentor. No hay otra manera. Y eso no se lo inventó Capilla Calvario, no lo inventó la Iglesia Católica, eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Y hay que buscar la manera entonces de la vida eterna como Dios lo ha establecido, por fe en Jesús. Es la única manera. Y es lo que Pablo quiere mostrarles a ellos. Miren, mi mensaje no me lo he inventado. Entonces ahí deducimos, ¿no? ¿Qué estaban tratando de decir los judaizantes de Pablo? ¿Sí? Se tomó algo y o sea, peleó con uno de los líderes y ahorita está hablando de Jesús porque, no, o sea, Pablo está hablando la verdad. Esto también nos muestra que los Gálatas estaban entonces escuchando un evangelio distinto al que Dios había enviado. ¿Cuál era el evangelio o el mensaje que estaban predicando los judaizantes? Jesús más algo más. O sea, usted, listo, crea en Jesús, pero tiene que circuncidarse, si no, no se va a salvar. Crea en Jesús y tiene que bautizarse en el río Jordán. Crea en Jesús y tiene que guardar el sábado. Crea en Jesús y tiene que usar falda hasta el tobillo. Crea en Jesús y no se haga un arete en la... Crea en Jesús, bueno, estaban enseñando todo eso. Era un mensaje, ese sí era mensaje humano, porque son dogmas humanos incrustados para salvación. Mire, Jesús no necesita nada de ayuda para poder redimir a alguien. Que usted crea en Él, es lo que necesita. Puede ser el peor de los pecadores. En el versículo 14, demostración de Pablo de que su mensaje era divino. Antes practicaba el judaísmo, y mire lo que dice el versículo 14, y en el judaísmo, en la religión judía, la tradición de la ley, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo era un judaizante y todos podían dar fe de eso, a tal punto que él perseguía a cualquier movimiento que quisiera afectar su tradición, como el cristianismo. El cristianismo estaba enseñando ahorita que por la fe en Jesús somos salvos, no hay que practicar la ley. Pablo no iba a permitir eso de ninguna manera. Era mucho más celoso que los de su nación, los otros judíos. Ellos tal vez se vendían al mejor postor. Pablo no era así judaizante. Ahora, mucho menos lo va a hacer como cristiano. Entonces, era una evidencia tangible para ellos con su propia vida de que Jesús, el mensaje que él llevaba, era verdadero. Entonces, ¿cómo le puede usted demostrar con su vida a alguien de que efectivamente Jesús transforma vidas? O sea, ¿cómo podría mostrarle nosotros a alguien que Jesús transforma vidas? Según lo que vemos de Pablo aquí, su testimonio, su vida. A veces le decimos a alguien, mire, Jesús transforma vidas, y pasa un perro,
Jesús transforma vidas. Dígale, mija, que no estoy, pero mire, amigo, Jesús transforma vidas. Hijo, vaya a comprarme un cigarrillo y usted no vaya a fumar. O sea, Pablo no predicaba eso. Cuando Pablo decía Jesús transforma vidas y lo miraban a él, decían efectivamente Jesús transforma vidas. Mire lo que hizo con Pablo. Perseguía al cristiano y ya no lo hace, predica de Jesús. Antes era celoso con el judaísmo, ahorita es celoso con la fe. Nada de pecado, o sea, radical, firme y constante en su fe. Con su humanidad, con sus problemas, pero Pablo lo mostraba. Pero dígame nosotros, ¿cómo podemos demostrarle a alguien que Jesús transforma vida? A veces decimos, mire lo que hizo con el de allá, pero ¿y qué? O sea, ¿y yo? ¿No le estoy predicando yo? O sea, ¿qué están viendo en mí? O sea, nosotros tenemos que ser una demostración a los oyentes de que Jesús transforma vidas. Pero si seguimos siendo los mismos marihuaneros de siempre, los mismos borrachines de siempre, el mismo mentiroso de siempre, o sea, ¿cómo demuestro yo que el evangelio es divino, el que estoy predicando? Va a ser incoherente. Entonces Pablo está demostrando con él mismo que Jesús, que el mensaje que él predicaba era un mensaje veraz. Y miren, hay varios pasajes, por ejemplo, en Hechos 23, algo que Pablo dice de sí mismo, Hechos, espero que sea el 23. Perdón, Hechos 26. En el versículo 4 dice, Hechos 26, 4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, todos los judíos saben cómo era yo, y dice él ahí, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, ya estar en el punto de los fariseos en medio de los judaizantes, habla de personas que tenían incluso potestad para interpretar textos del Pentateuco, o sea, de los primeros libros de la Biblia, y poder aplicarlos, y las personas tenían que hacerlo. O sea, Pablo llegó a ese punto, es lo que está diciendo ahí. O sea, llegó en algún momento a ser parte de los que dictaban las prácticas de la ley. Pero dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que haya alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer mucha cosa contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, Pablo, si se enteraba que alguien estaba diciendo que Jesús era el Señor, o sea, niegue a Jesús o, como dicen por ahí, lo pelo, o sea, o niega a Jesús o lo mato. O sea, Pablo llegó a ese extremo. ¿Por qué? Porque él creía que la religión de los judíos era lo más. Si alguien no pasaba por ahí, no tenía vida eterna. O sea, Pablo llegó a ese extremo. Pero ahora Pablo ya no hace eso, predica de Jesús. O sea, él es una evidencia y los demás podían dar de fe de eso, de que él ahora no era el mismo. Entonces es un llamado de atención también. O sea, nosotros deberíamos ser esa evidencia, la luz a los demás de que el Señor transforma vidas. Pero predicamos un mensaje divino que aseguramos estar viviendo, pero con nuestros actos mostramos que no fuera tan divino. O sea, le decimos a alguien, mire, Dios puede cambiar y transformar su vida y su manera de pensar. Y nosotros mismos ni pensamos diferente a lo de antes, ni hacemos lo mismo de lo de antes. O sea, estamos totalmente confundiendo a la gente a veces. Y eso es un error. Entonces, era una demostración de Pablo. Ahora, del versículo 15 al 17, Pablo muestra que él no se ha autollamado
a iniciar una nueva misión. No, Pablo, o sea, la gente pensaba, los judaizantes, que Pablo estaba iniciando una nueva religión. Y Pablo va a demostrar que él no está iniciando una nueva religión, sino que ha recibido un ministerio de Dios y eso es lo que está haciendo. Dice del 15 al 17, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, Pablo ahorita con este texto está demostrando de que él fue llamado por la gracia de Dios al ministerio y no se autollamó. Y si no se ha autoproclamado apóstol, su mensaje entonces es veraz. O sea, distinto fuera de que la historia mostrara que Pablo se autollamó apóstol. No, Pablo, el Señor vino a él, le dijo en medio de eso, después de que Pablo reconoce, vaya a tal lugar, y al mismo momento, en otro lugar, Dios le estaba diciendo a Ananías, mire, va a ir Pablo y va a ir allá, usted ore por él porque necesito enviar a este delincuente a que predique mi nombre delante de todos. Eso estaba pasando al mismo tiempo. Y el que viene y ora por Pablo es Ananías, ni siquiera Pedro y los apóstoles. Era una demostración de que Dios era el que estaba encaminando a Pablo, que era algo sobrenatural y divino. Y al ser aceptado por los apóstoles, pues mucho más. Entonces dice Pablo ahí, pero cuando agradó a Dios, o sea, a Dios fue el que le surgió la idea de que Pablo, el que perseguía a la iglesia, iba a ser ahorita llamado para predicar de él. O sea, no era una idea ni siquiera de los apóstoles. O sea, los apóstoles no dijeron, venga, vamos a ofrecerle este billete a Pablo para que nos deje de perseguir y para que predique de Jesús y tal vez pase algo. O sea, a los apóstoles no les surgió esa idea. De hecho, cuando Pablo viene y se acerca a ellos, sí, no, o sea, usted aquí no, porque están confundidos. ¿A quién le agradó esa idea? A Dios. O sea, a Dios le surgió la idea de usar al mayor perseguidor del cristianismo en esa época para predicar del evangelio. Eso era una evidencia para los Gálatas de que él no estaba inventando un mensaje, de que él no quería confundirlos, sino de que quería llevarlos a la verdad. Era una demostración de eso. Y dice Pablo algo interesante ahí, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por gracia. O sea, ¿cómo Pablo, quién le dijo que Dios lo había apartado desde el vientre de su mamá para que él le sirviera a Cristo? O sea, ¿quién le dijo a Pablo? Bueno, no tenemos ahí quién le dijo eso, pero cuando Jesús viene a él, siguiendo a la iglesia en Damasco, camino a Damasco, él se da cuenta de que tiene un propósito en su vida y no es defender el judaísmo, sino llevar el mensaje del evangelio. O sea, eso no se lo pasaron en una carta de Pablo, aquí te mandó Dios, que te eligió desde el vientre y, bueno, entonces a partir de ahora ya no más judaizante y voy a ser cristiano. No, eso no sucedió así. Pablo se enteró de eso en su encuentro personal con Jesús. Entonces, a veces las personas se preguntan, ¿cuál es mi propósito en la vida? Yo no sé, nos preguntamos eso y tenemos problemas existencialistas, queremos suicidarnos, ya no sé para qué estoy en este mundo. Sí, pasa. Pero ¿cómo puede una persona entonces hallar el propósito para su vida? En Cristo. O sea, cuando Cristo está tocando la puerta de un corazón, cuando Cristo se acerca por medio de personas y por su palabra y empiezan a predicarnos, lo que está haciendo Dios por medio de su Hijo y la predicación es que nos enlacemos en el propósito que tiene Dios para nosotros. Ahí lo podemos encontrar. Es lo que está diciendo Pablo. Desde el vientre de mi madre me apartó, ¿sí?, Dios para que fuera su siervo. Entonces no es algo extraño. Ahora, eso también muestra otra verdad. Y es que Dios sabe quién cree en Él y quién no cree en Él. Dios sabe quién va a creer en Él y quién no va a creer en Él. Entonces, en esa presciencia o preconocimiento de Dios, a los que Dios sabe que van a creer en Él, les ha puesto un propósito particular. Cuando esa persona conozca de Jesús, ahí lo va a empezar a vivir. Y les ha hecho llamados, ha dado dones. Dios quiere eso y Dios ya lo sabe. Entonces, muchas personas que se están perdiendo ahora en el mundo, borrachos, quién sabe cómo estén, en prostitución, delincuencia,
Tal vez Dios ya sabe que en algún momento van a creer. Y desde antes que ellos nacieran, ya Dios sabe qué va a pasar con ellos y les ha puesto una función. Hay que esperar a que crean. Ahora, Dios también sabe quién, por más que le prediquen, no va a creer. O sea, Dios también sabe eso. Ahora, no es que Dios creó a alguien para que fuera al cielo y sirviera a la iglesia y para que se perdiera. No es eso. Es que Dios, de todos los que están, saben quién es quién y qué va a pasar con cada uno de ellos. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Y dice que Dios lo eligió por su gracia para revelar a su Hijo en él. Esto no se puede confundir porque algunos ya entonces colocan a Pablo en el lugar de Cristo. La revelación de Jesús está en Pablo. O sea que si yo conozco a Pablo, pues es lo mismo que Jesús. No. Cuando él está diciendo revelar a su Hijo en mí, es la palabra revelar, no tiene la idea de que en Pablo conozco al Hijo, sino de que Dios le presentó a Pablo. Es la idea más bien cuando, si sería una Biblia pues en el griego. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que por su gracia, cuando Pablo estaba perdido, Dios le presentó a él a su Hijo, que fue lo que pasó camino a Damasco, ¿sí? Porque algunos dicen, no, quiten toda de la Biblia, quiten todas las cartas que no son de Pablo, porque la revelación del Hijo está en Pablo. Mire lo que dice ahí. No está diciendo eso. En el castellano se lee así, pero Pablo no es Dios ni el Mesías, nada, ¿sí? Conoció a Jesús. Ahora, ¿para qué Dios presentó a Jesús a Pablo? Ahí está, para que predicara de él entre los gentiles. Entonces, ahí está ya la verdad. Dios destinó a Pablo para que él fuera un predicador a los gentiles, el evangelio de Jesucristo. Y dice que cuando eso sucedió no consultó enseguida con carne y sangre, ni fue a Jerusalén a los apóstoles. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el mensaje que él tiene es divino y ni siquiera proviene o fue una escuela de los apóstoles mismos. No, que Dios fue el que le dio ese mensaje a él. Dice que él se fue a Arabia. Sí, Arabia, ¿qué se me hizo el mapa? No lo puse, no puedo creerlo. Me adelanté mucho. Bueno, ahí tenía el mapa de lo que es Arabia. Y no es Arabia Saudita, sino que en Damasco hay una frontera donde ya empiezan los bajos árabes. En esa frontera Pablo fue allá. ¿A qué? ¿Cómo? Bueno, estuvo allá un tiempo y se cree que ahí en ese tiempo Dios le reveló doctrina y lo que escribió, etc. Sigamos para terminar. Otra demostración de que Pablo da un mensaje divino y no cualquier mensaje, un mensaje inventado. Ya del versículo 18 en adelante. Dice en el 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Este pasaje es lo que se cree que sucedió en Hechos 9. Bueno, hay varias controversias en eso, pero es lo que se cree que está pasando ahí. Dice, y no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. La palabra que está usando Pablo para hablar de Dios ahí es del Elohim del Antiguo Testamento. Y recuerden, Pablo como judío no aceptaba esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que él pensaba con el monoteísmo absoluto de que Dios es uno. Entonces mire cómo Pablo ha cambiado ahorita su teología de quién es Dios. O sea, él ya entiende que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo este asunto que ya sabemos. Entonces, está diciendo, delante de Dios no miento. O sea, delante de Dios no les estoy mintiendo. Pablo no haría eso como un judaizante. Él no haría eso. Pero ahorita coloca a Dios como su testigo de que lo que él está diciendo es verdad. De que el mensaje de Jesús no es un mensaje inventado como los judaizantes querían mostrarlo, sino que está mostrando una absoluta verdad. Y es que el hombre solo puede ser salvo por medio de Jesús y no necesita ir a la ley, circuncidarse, pintarse el cabello de rojo, cortarse las uñas de los pies para ser salvo. O sea, Pablo está radicalmente predicando de Jesús y quitando todo legalismo para agregárselo como lo hacía antes. O sea, Pablo no está mintiendo. Pablo no está mintiendo. Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Entonces, Pablo ha dado una demostración con su propia vida de que él no era el engañoso,
que estaban diciendo los judaizantes, que él era un verdadero mensajero de Jesús y no quería para nada darle al pueblo un mensaje distinto. Ahora, también esto quiere decir de que Pablo, al decir al inicio que no servía a hombres, están a entender varias cosas. Primero, no se está vendiendo para dar un mensaje, ¿sí? Y a veces, por cuestiones laborales, hay productos que se ofrecen que no son lo que son, pero pues como la persona trabaja ahí, pues tiene que decir que eso es. No, Pablo no estaba pensando de esa manera. Ahora, Pablo tampoco iba a dar un mensaje que la gente quisiera escuchar. O sea, Pablo no le iba a predicar a la gente lo que quería oír, le iba a predicar la verdad. Jesús es el Salvador. Si usted no cree en Él, se pierde. Sencillo. Pablo iba a predicar eso y no iba a cambiar el mensaje. ¿Sí? Hoy día, pues el mensaje ha tomado tantas variaciones que hay mensaje para todas las personas. Si tú eres delincuente, sí, bueno, pues no, puedes seguir así, algún día Dios te va a revelar que eso está mal o sea, ¿cómo así? No, crea en Jesús y arrepienta de sus pecados, ya, punto. O sea, Pablo no le iba a decir a la gente lo que quería escuchar. No es que Dios tiene lo mejor para tu vida, pero cuando eso se predica hay que preguntar, ¿lo mejor aquí en la tierra o en el cielo? Porque muchas veces cuando se usa la frase Dios quiere lo mejor para ti, lo están determinando para la tierra. Entonces le están presentando a la gente un Mesías que me saca de pobre, que me sana y nunca más me vuelve a doler una muela, que es un escudo como antirrobo, ¿sí? Mi GPS antirrobo y todo eso, que es un cajero automático. Entonces esa frase da a mostrar eso. Jesús quiere lo mejor para ti. Claro, ese es el que yo necesito. No, Pablo no predicaba esas cosas. Sí, el Señor es el Salvador y arrepiéntase de sus pecados. Apártese a los gentiles, apártese de lo dedicado a los ídolos. Y él con su vida demostraba que eso era posible y que él estaba viviendo eso. Y dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía. Entonces, para concluir, Pablo hace una defensa de su ministerio. Hola, sonido. Hola, sí, sonido. Pablo hace una defensa del mensaje que él estaba predicando, pero también de su testimonio, y por dos razones. Porque los judaizantes estaban mezclando el evangelio y hablando mal de él. Entonces Pablo se presenta él mismo como alguien que era celoso del judaísmo, pero también presenta un mensaje que Dios mismo ha revelado y lo ha hecho por medio de Jesús, y es que la salvación es en Él. Entonces ahí yo creo que podemos concluir de que Pablo quiere que los gálatas conozcan al Señor, conozcan el evangelio, pero también de que tengan la tranquilidad de que precisamente ese evangelio de Jesús no es un evangelio inventado. O sea, el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesucristo, no es algo que se ha inventado el hombre para apartarlo de la verdadera religión. ¿Sí? Hay un hombre que es un defensor de la fe católica y él habla como si fuera así, y se llama Rafael Díaz en la actualidad. Es un personaje que defiende el catolicismo y, o sea, dice unas herejías de Jesús y todo. Y quiere hacer varias cosas, tiene varias estrategias, hablar mal del mensaje, ¿sí? Entonces, él dice que la única fe y la única manera de que alguien pueda ser salvo es a través de la madre iglesia, que es la iglesia católica. Entonces, y empieza a defender el catolicismo, y bíblicamente no lo puede hacer, sino que lo hace usando otros argumentos. Y cuando usa la Biblia, está fuera de contexto cada pasaje que utiliza. Entonces, o sea, está distorsionado. Entonces, quiere mostrar que la fe en Jesús, sin la dependencia de obras y los rituales del judaísmo, en este caso de este hombre del catolicismo, nosotros podemos ser salvos. No necesitamos bautizar al bebé para que sea salvo, no necesitamos hacerle la confirmación para que sea salvo, nada de eso. En la actualidad sucede. Entonces, muchas sectas, religiones tradicionales incluso, quieren hacer creer
que el evangelio de Jesucristo, como es tan sencillo, es algo engañoso inventado por el hombre. ¿Cómo así que el hombre no tiene que pagarle algo a Dios? No, tiene que ir cada Semana Santa a los cerros, porque si no, Dios no lo va a limpiar de sus pecados. O sea, no. O sea, el evangelio es tan sencillo que les cuesta aceptarlo. Ahora, es sencillo pero muy profundo, porque si usted o yo no creemos de verdad y no hay un nuevo nacimiento, por más que vengamos a una iglesia cristiana y tengamos una Biblia, no vamos a ser salvos. O sea, la salvación es por la fe en Él y un arrepentimiento de corazón, de descansar en la obra de Cristo. Ahora, ese arrepentimiento se manifiesta en la vida y testimonio de cada persona. O sea, ahí tiene que existir una evidencia. Eso es el evangelio y parte de Cristo Jesús, de su obra redentora, de su resurrección en la cruz. Entonces hay que tener mucho cuidado de que quieran hacer ver el mensaje del evangelio como si fuera un inventado de hombres. No, Jesús lo trajo. Jesús es el que lo trajo, es el que dice. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por otro lado, si usted quiere defender el cristianismo y la fe de Jesús, no, es que yo voy a predicar entonces de Jesús, pues asegúrese como Pablo de que usted sea la demostración del mensaje que usted quiere defender. Porque salen muchos apologistas o apologetas. ¿Cómo se dice, Juanca? ¿Apologistas o apologetas? Juanca, ¿apologistas o apologetas? Bueno, los dos, cualquiera de esas sirve, que es un defensor de la fe. Muchos defensores en la fe y salen a defender su... Mire, si usted y yo no somos la demostración, va a haber un problema. Ahora, no estoy hablando de fingir ser perfectos, pero estoy hablando de que en una relación con el Señor la evidencia está. O sea, la evidencia está. Qué bueno que nuestras familias puedan decir, no es igual, le falta mucho pelo pa' moño, pero la evidencia está y va por buen camino. O sea, al menos que el testimonio esté creciendo y todo eso. Pero si somos los mismos de antes, no vamos a hacer nada. Entonces, vamos a orar, coloquémonos de pie, vamos a orar. ¿Qué opina usted del evangelio? ¿Cree usted efectivamente que el evangelio que predicamos de Jesús es de verdad? ¿Estaría usted dispuesto a defender ese evangelio con su vida, su testimonio? Es algo que queda ahí. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Y bueno, Padre, hoy día, como dice tu palabra, pues surgen cada vez más maestros, falsas doctrinas, Señor. Incluso a veces podemos pensar que si lo que creemos es cierto, Padre. Surge la pregunta a veces de cómo sabe uno que está en la verdad, cómo sabe uno que la iglesia es de sana doctrina, Señor. Esas preguntas surgen y cada día están ahí retumbando en nuestro corazón, Señor. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, la veracidad de tu evangelio, que podamos nosotros entender bien lo que implica tu sacrificio, tu obra, que nosotros mismos seamos una demostración de que tú cambias y transformas vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti cada día, Señor, que podamos tomar decisiones radicales. Y Padre, si hay alguna persona, Señor, que ha escuchado de ti, que conoce lo que tú has hecho, pero su vida ahora no está mostrando el testimonio que debería de alguien que cree en ti, Señor, da los medios, coloca las oportunidades para poderlo hacer, pero que también cada uno pueda tomar una decisión radical frente a ti, Señor. Que podamos, como Pablo, en un instante, Señor, cambiar toda nuestra manera de pensar y entregar nuestra voluntad a ti, Señor. Humanamente cuesta, nuestra carne no lo quiere, pero puede ser lo mejor según tu palabra, Señor. Y ahí con sus ojos cerrados, si hay alguien que cree que tal vez su testimonio no ha sido el mejor, pues es un momento para que pueda pedirle perdón al Señor por esas cosas. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos guardes este resto de día en el nombre de Jesús. Amén.